Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Museo de Profes, Museo para Profes. En esta sesión vamos a hablar de química. Mi nombre es Andrés Escobar y hoy vamos a estar con Alejandra. Hola Aleja, ¿cómo vas? Hola Andrés, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a pasar un ratico muy chévere y vamos a hablar de algunas propiedades que tiene el agua. Total, Aleja, vamos a tratar de ver toda esa magia que está rodeada por el agua y pues la idea es que muchachos nos cuenten de qué colegios están participando, en qué grado están, si tienen alguna duda durante la charla, la van escribiendo, que nosotros a medida que avancemos vamos a ir viendo sus comentarios y al final vamos a abrir un espacio también para las preguntas. Entonces, como vamos a hablar de química, muchachos, y la química estudia la transformación de la materia, entonces empecemos a ver esa parte aleja de los estados de la materia. Claro que sí, entonces para hablar de esos estados, en especial del agua, vamos a iniciar con el ciclo del agua. ¿Listo? Es algo que a uno desde, digamos, de unos grados, desde yo creo que por ahí desde cuarto o tercero ya empiezan a decirle a uno qué es el ciclo del agua. Entonces resulta que el agua todo el tiempo se está moviendo, se mueve de un lado a otro y se mueve porque cambia de estado. Es decir, ¿cómo inicia este movimiento? Entonces tenemos arriba, acá a la derecha, al señor Sol. El Sol calienta el agua y el agua inicia un viaje. ¿Será que se va? ¿Para dónde se irá el agua? Si se evapora, se va para el cielo, ¿cierto? Se va Va para el subiendo. cielo. Muy bien, entonces resulta que va llenando las nubes que parecen algodoncitos. Se van llenando de agua, hasta que llega un punto en que hay tanta agua que hay que volver a caer. Entonces miren que el agua subió y luego empieza a bajar. Pero si observamos cuando está arriba, tiene como dos caminos. Un camino sería caer granizo y también caer agua líquida, ¿cierto? Digamos que hay dos caminos. Entonces miren que acá vamos a observar unos cambios de estado. Empezó estando como líquido, cambió a ser un gas, luego volvió a ser un líquido y cayó. Entonces el agua que hay en nuestro planeta todo el tiempo se está moviendo. ¿Dónde está el Aleja, agua? y Dime. todos esos cambios se dan por la energía. Por la energía que da el sol. Ese sol es súper importante porque es la que, digamos, el sol es como si le pusieran música al agua para que ella empiece a moverse. El sol es la música, es la energía para que el agua se mueva y cambie de estado. Entonces, vamos a hablar un poquito más de qué son esos estados de la materia. Entonces, vamos a iniciar con los líquidos. Aleja, ¿será que los líquidos tienen una forma definida? ¿Será que sí o será que no? O sea, un líquido tiene una forma, por ejemplo, de esferita o no sé, como en forma de lapicero. ¿Será que tienen forma? Pues resulta No. que no. Para que tengan forma es necesario que tengan un recipiente. Entonces, los líquidos se caracterizan porque no tienen forma. No tienen forma. O sea Muchos que hay que líquidos guardarlos. hay que guardarlos, tienen que estar en un recipiente para poder que se queden ahí, ¿cierto? Por ejemplo, si usted fuera a comprar un litro de leche, es necesario que le den la leche en algún envase, ya sea un plástico, una jarra, no sé, lo que fuera. Usted no podría llevarse la leche así agarrada, así líquida no se la podría llevar, ni tampoco en las manos, se le derrama, ¿cierto? Claro. Entonces, el líquido no tiene forma. Acá algunos ejemplos de cosas líquidas que están en la naturaleza y que están en nuestra casa. Bueno, muy bien, entonces acá vamos a prestar bastante atención a la lluvia, porque ahorita les vamos a decir algo importante de la lluvia. Bueno, los sólidos. Andrés, ¿cómo Hola. estarán los sólidos? ¿Será que los sólidos sí tienen una forma? Aleja, los sólidos sí son más duros, son materiales que sí podemos agarrar con nuestras manos, que las podemos sentir. Eh, Es algo mucho más difícil ¿cómo te digo?, de cambiar de forma, de su estructura, ¿cierto? ajá, de romper. Entonces, de romper, por ejemplo, en el caso de un hielo, que es el agua en el estado sólido, es muy difícil atravesar el hielo, pero al agua líquida sí le podemos meter la mano, por ejemplo.
Ajá, Entonces entonces realmente los sólidos son un poquito así, duros. esos son más duritos, tienen una forma y para romperlos hay que aplicar una fuerza, es decir, que no es tan fácil de que, digamos, de despedazar las cosas que están sólidas, no es tan fácil. Bueno, muy bien. ¿Y el estado de gas? ¿Será que cuando las cosas están en forma de gas, será que las podemos atrapar? Aleja, los gases son muy particulares porque los gases, aunque no los vemos, como el aire, que no lo vemos, pero que está ahí presente, ¿cierto? Que lo respiramos incluso, es muy difícil de atraparlo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién va a atrapar el aire que va a respirar? Es súper difícil. Tendríamos que almacenarlo en un recipiente, en una bomba, en una pipeta, ¿sí? En un globo. Entonces, realmente es algo diferente el estado gaseoso. Muy bien, entonces ahorita les dije que prestaran atención a la lluvia porque la lluvia es bien particular. Entonces acá tenemos las nubes. Sí. Acá tenemos el cubo de hielo y acá tenemos la lluvia. Si notan, todos esos tres son agua. El agua es el único compuesto en la Tierra que lo encontramos en sus tres estados. Por ejemplo, aire. El aire está en estado de gas. No encontramos en la tienda bolsas con aire, digamos, para congelado, por ejemplo. No se encuentra. El aire está en forma de gas. En cambio, el agua es muy especial porque la encontramos en sus tres estados. Entonces, para hablar un poquito más de qué son esos estados, entonces vamos a hablar de las moléculas, en especial de la señorita agua. ¿Qué tenés para contarnos, Andrés, de esta señorita? Bueno, primero que toda la materia normalmente que vemos está formada por átomos y moléculas. Entonces, realmente las moléculas son algo muy importante, pero son tan pequeñitas que no las podemos ver a simple vista. En el caso del agua, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya les vamos a contar qué son los átomos, no se vayan a asustar. Entonces, realmente la molécula de agua es algo que está formado por cositas más pequeñitas, que serían átomos. Bueno, entonces acá este dibujo nos está representando una molécula. Todo el dibujo de la parte derecha es toda la molécula, ¿listo? Una molécula. El azulito corresponde a un átomo de oxígeno y los grises a los átomos de hidrógeno. Entonces, la fórmula química del agua es H2O, significa que el H está 2 veces y que el oxígeno está una vez. Y esa es una molécula de agua, así digamos se dibujan. ¿Por qué se dibujan así? Pues porque no las podemos ver. Entonces, por allá unos señores digamos, que han estudiado la química, decidieron pintarlos con bolitas y palitos. Listo, simplemente es una forma de representar. Bueno, muy bien. Pero resulta, dime. Aleja, ¿y qué significa esa representación que había en los átomos? P, N y E. Ah, bueno, esa PN y esa, no Las hay una I, bolitas solamente rojitas. hay una. Bueno, eso corresponde a unas cositas que tienen por dentro los átomos que se llaman protones y neutrones. Eso corresponde a la P y la N. Y las bolitas rojas que tienen en esos anillitos se llaman electrones. Entonces, simplemente a modo de información, los átomos están formados a su vez por protones, neutrones y electrones. Y los átomos forman las moléculas. Genial. Bueno, muy bien. Andrés, tenemos una amiguita acá con una pregunta súper importante. ¿Será que los átomos los podemos ver? A simple vista. Y ella no se alcanza a imaginar qué tan pequeños son. ¿Será que son muy pequeños o será que cómo ve uno los átomos? Aleja, realmente son muy pequeñitos. Hace mucho tiempo, los antiguos griegos, hace más de 2000 años, cuando empezaron a pensar de qué estaba formada la materia y dieron la idea de que la materia estaba formada por átomos,
o sea, por esas cositas pequeñitas, mucho más pequeñitas que un grano de arena. Pues entonces ellos pensaban que si uno podía coger algo y partirlo infinitamente íbamos a llegar a los átomos, pero realmente no es así, porque los átomos son mucho más pequeños que incluso el filo de un cuchillo. ¿Sí? Ajá. O sea que sería como coger una tortica gala y partirla por ahí en 1.000.000 de pedacitos. O sea, usted tiene una tortica gala y le dice, tiene que partir esto en 1.000.000 de pedazos y ahí va a llegar al átomo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ni siquiera llegaría al átomo, porque el mismo cuchillo no le daría la opción de seguir partiendo tantas veces la tortica o la gala. Realmente los átomos son una estructura muy pequeñita, y para poder entender las moléculas, por eso hay que abrir nuestra imaginación. Tenemos que abrir nuestros sentidos para imaginarnos esas cositas pequeñitas que no podemos ver. Bueno, muy bien, entonces les voy a contar un poquito acerca del tamaño y para eso vamos a pensar en un animal que sea pequeño. Entonces, yo acá tengo a la señorita hormiga. ¿Han visto esas hormiguitas que le dan como al azúcar? Usted riega azúcar y ellas aparecen Claro que por son ahí. chiquiticas. Eso, chiquititas. Resulta que esas hormiguitas chiquititas, aunque son pequeñas, los átomos son más pequeñas que esas hormigas. ¿Cómo así que más pequeñas? Pues imagínense que en un pelo, en un cabellito, en el grosor, es decir, usted se mira un cabellito y lo va a poner entre sus dos dedos y lo va a mover. Eso que siente usted, eso se llama el grosor. Y ahí en ese grosor caben 500.000 átomos de carbono. 500.000 en filita, ahí en ese pelito. 500.000. Increíble. Cabe muchísimo. Es algo maravilloso, porque imagínense, muchachos, por ejemplo, a los que les gustan los deportes, ir a un estadio a ver su deporte favorito, no sé, el fútbol, béisbol, básquetbol, cualquiera, y un estadio lleno de personas, y aún así no habrían más de 100.000 personas en ese estadio, ¿sí? O sea que estaríamos hablando casi 5 estadios llenos para poder sumar la misma cantidad de personas en los átomos de un solo cabellito, en el grosor de un solo cabellito. Es algo increíble, Aleja. Vamos a seguir viajando por ese mundo pequeñito. Vamos en el cabello y caben 500.000 átomos. Entonces resulta que acá vamos a ver diferentes cositas. Acá del lado izquierdo tenemos el cabello humano, al lado está acompañado por un óvulo, luego vamos a tener células de la boca, luego tenemos un espermatozoide, luego tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos a la izquierda. ¿Listo? A la derecha empezamos con el glóbulo rojo, entonces acá lo que se está haciendo es como un aumento, como una lupa súper poderosa, pero súper poderosa, algo que uno ni siquiera se puede imaginar. Entonces, en este caso, ya se ve muy grande, porque utilizamos esa lupa súper poderosa. Y tiene al lado una señora ahí despelucada, que es una bacteria. Y si vemos acá en la diapositiva mano derecha, vamos a ver que hay como una arañita como extraña. Les presento un virus. Todos los virus son diferentes, ese es uno. Entonces miren que si observamos el tamaño, empezamos en un cabello, vamos disminuyendo y tenemos que disminuir muchísimo, ya no se observa. Entonces para hablar un poquito de ese tamaño vamos a ver un video y mientras tanto Andrés va a ir mirando si hay preguntitas para que vamos. Aleja, hay muchos comentarios, nos saludan de muchas partes. ¿De por dónde? Acá nos saludan del Instituto Educativo Consejo de Bello. Ay, qué chévere. ¿Qué grado serán ellos? ¿De qué grado estarán? Ahí de grados 3º, 4º y 5º. El profesor César está escribiendo. Muchas gracias, profe. También nos cuentan que nos ven del colegio Nueva Generación. ¿Dónde quedará ese colegio, Aleja? No sé. Bueno, y la idea, chicos, es que cuando ya pase todo esto, nosotros podemos ir al colegio y hacer con ustedes talleres, cosas bien chéveres, y ustedes también pueden visitarnos cuando ya todo vuelva a la normalidad.
Entonces, bueno, les voy a mostrar un videito muy chévere para ver diferentes microorganismos. Andrés, ¿me corroboras, porfa, si estás observando en este momento la pantalla? Sí, Aleja. Entonces vamos a ver cómo son los microorganismos, los tamaños. Eso, antes de meternos con los átomos. Entonces, vamos a ver los microbios. Vamos a empezar con el señor rinovirus. Esa U que tiene colita, esa U rara se llama micro. Y como está acompañada de una M, se llama micrómetro. Esa U significa que en un metro, usted coge un metro, este es un metro, y en ese metro usted lo va a dividir en 1.000.000 de partecitas iguales. Entonces, eso es lo que corresponde. Mira, el señor araña, que realmente es un Ese virus. sería el virus. Eso, el que tenemos nosotros en las diapositivas. Entonces, miren que hay cosas más pequeñas que él. Aquí vamos con la familia de las bacterias. Los lactobacilos son los que nos hacen yogur. ¿A quién le gusta el kumis? Mira el señor glóbulo rojo tan bonito. Parecen colchoncitos, así se ven inclusive en nuestra sangre. Pero obvio con un microscopio. Por acá vamos a pasar por las células de la piel. Por acá por un espermatozoide. Luego vamos a ir con el polen. Por acá con la señora neurona. Las neuronas, yo no sé, se ve como si fuera como, yo no sé, como un animal extraño. Sí, pero realmente, y está nuestro cerebrito. Bueno, ahí tenemos un huevo de humano, no es que pongamos huevos, son nuestros óvulos. Tenemos algas, tenemos las amebas. Para los que pensaban que las amebas eran como con ojos y miedosas, no son miedosas ni con ojos, no tienen forma. Y por acá hemos llegado a los MM. ¿Qué significará MM? Los milímetros. Mi mamá me ama, mi mamá. Son los milímetros, ¿cierto? Los milímetros significa que usted coge el mismo metro, un metro, o sea, usted coge un metro normal, hasta donde diga 1, ahí llevas un metro o 100 centímetros y lo vas a dividir en 1000 partecitas iguales. 1000 partecitas iguales. Bueno, y acá también pasamos por un animalito que se llama tardígrado, que es bien especial, y un cabello humano. Entonces, miren, empezamos por allá con los señores virus y llegamos hasta el huevo de rana, que ya el huevo se puede observar. Genial, Aleja. Los microscopios permiten esta parte de poder observar y entrar en contacto con ese mundo microscópico que no podemos ver. Entonces, por eso es una herramienta muy útil para poder hablar de microorganismos. Y de una vez les cuento que vamos a tener una sesión muy chévere para agosto, donde vamos a hablar ya de toda la parte de la microscopía, de los microbios en general, de cómo se observan y un montón de cosas especiales. ¿Listo? Bueno, entonces Andrés, no te hablé de los átomos. No. Resulta que los átomos son 2000 veces más pequeños, 2000 veces más pequeños que ese señor que está ahí paradito, que es arañita. Es decir, virus. Si yo soy el átomo y el virus es digamos, para yo ver la diferencia, yo soy un átomo y el virus sería como una montaña. Así de grande sería el virus, como una montaña. Ajá, y yo sería un átomo. Entonces miren cómo se ve. Es algo muy, 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 muy pequeño. Aleja, por acá nos cuenta, nos pregunta Alejandro Torres, ¿los átomos están vivos? Pues entonces, chicos, los átomos forman toda la materia, pero no significa que los átomos sean los que están vivos. Los que están vivos son los seres vivos, que están formados también por átomos y moléculas. Pero los átomos también pueden formar piedras o rocas que no están vivas, son minerales, ¿cierto? Entonces los átomos forman todo lo que vemos, es lo más pequeñito que existe. Y a partir de la tabla periódica es que hablamos de la gran cantidad de minerales y elementos que hay en la naturaleza. Entonces, no es que estén vivos, sino que son importantes para que se forme la vida.
Bueno, Aleja, ¿y qué muy bien. significa eso de masa y peso? Eso, entonces cuando uno se sube a una báscula o a una balanza o a una pesa, ¿cierto? Ustedes le dicen, pésese a ver cuánto pesa usted. ¿Será que están tomando tu peso o será que están tomando tu masa? Pues resulta, Andrés, que la masa y el peso son cosas diferentes. ¿Cómo así? Entonces acá tengo un ejemplo. Tengo a un astronauta que está parado en la Tierra y luego esa misma astronauta va a estar en la Luna. Entonces la masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces resulta que y se mide en kilogramos, ¿listo? O en gramos, lo que sea, pero que sea de masa. Entonces, Claro. ¿cómo así que de masa? Bueno, kilogramos, gramos, toneladas, eso se refiere a que, digamos, lo que pesa, la masa, perdón. Entonces, esta señorita tiene la misma masa, tanto en la Tierra como en la Luna. Pero, ¿qué es el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? Andrés, ¿usted sabe qué es la gravedad? Aleja, la gravedad es una de las fuerzas que gobiernan el universo. Es una fuerza que descubrió un gran científico llamado Isaac Newton y es la que nos explica por qué nosotros, por ejemplo, estamos atraídos hacia la Tierra, por qué estamos en la superficie y por qué no cuando saltamos nos vamos del planeta para el espacio o porque pesaríamos precisamente menos o diferentes en cualquier otra parte del mundo por la gravedad que hay. Entonces no es lo mismo, Aleja, cuando hablamos de la gravedad de la Tierra, que es más grande que la gravedad de la Luna, que es un poquito más pequeña que la Tierra. Bueno, entonces como el peso se refiere a la masa por la gravedad, entre mayor sea esa gravedad, significa que uno va a tener más peso, pero su masa no cambia. Entonces miren que el peso en la Tierra es 1200 newtons. Newton simplemente es una unidad normal, como los segundos, como los kilogramos, una unidad. Y como la inventó Luna, Newton. ajá, y en la Luna vamos a tener 200 newtons, porque sería la misma masa, pero como la gravedad es más pequeñita, entonces el peso es O sea menor. que si nos fuéramos para Júpiter, que es el planeta más grande, que tiene más masa y más gravedad, pesaríamos más. Pero si nos metemos a un cuarto con gravedad cero, podríamos flotar y pesaríamos cero. No tendríamos un peso. Ajá, muy bien. Listo. Entonces resulta, Andrés, que la gravedad es la culpable de que a uno se le caigan las cosas. O sea, que uno haga daños y que, no sé, que se le quiebren. Sí, porque la gravedad lo que hace es una atracción hacia abajo. Entonces, por eso es que todo se cae, ¿cierto? Claro. Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos hablando de masa y peso? Porque es importante conocerlas antes de hablar de propiedades. Bueno, y otra propiedad, digamos como otra característica mejor, es el volumen. ¿Será que es el volumen que le ponemos al equipo? súbale volumen. No, Súbale. No. ese es el sonido. Ah, El bueno, sonido. pero que también es un volumen, ¿o qué? Entonces, vea, el volumen es el espacio que ocupan los cuerpos. Entonces, no es lo mismo hablar de sólidos, de líquidos o de gases, pero todos van a ocupar un espacio, van a tener un volumen. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un gas, el volumen de un gas, toca medirlo en una pipeta, toca almacenar el gas en una pipeta, en una bomba. Lo mismo con los líquidos, habría que medirlos en un recipiente, en una jarra con mediditas de volumen, no sé, en un envase, en una gaseosa de 2 litros. Si usted la llena toda, ya sabe que hay 2 litros, ¿cierto? Pero con los sólidos, ¿qué pasa, Aleja? ¿Será que los sólidos, por ejemplo, yo ocupo un volumen, tengo un volumen? Claro que sí. Entonces, antes de contarles qué es el volumen o digamos cómo se puede medir, pues les cuento que hay una historia muy famosa y es que hay un señor que se llama Arquímedes, se llamó, ya él no está, pues pueden haber otros Arquímedes, pero no son el mismo. Entonces resulta que este señor tenía una misión, tenía que averiguar cuál era el volumen de una corona.
una corona así como la que tenemos acá, tenía que averiguar. Y él no sabía cómo, pero se dio cuenta que cuando ingresaba a la bañera, o sea, se puso a analizar y se dio cuenta que cuando ingresaba a la bañera, el agua subía. Y él pensaba, ¿por qué sube el agua? ¿Quién era el culpable de que el agua subiera? Pues resulta que era su cuerpo. Cuando su cuerpo ingresa al agua, el agua va a aumentar, pero no aumenta el agua como tal. O sea, no es que el agua le estén echando más agua, sino que ella se desplaza porque mi cuerpo hace que el agua se desplace. Es decir, mi volumen hace que el agua suba. Entonces así determinó cómo él podía medir el volumen. Entonces uno en la casa, por ejemplo, yo tengo este pez. ¿Me confirmas si me estás viendo, Andrés? Sí, Aleja. ¿Y será que me están viendo también los compañeritos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces yo tengo este pez que tiene una forma muy rara y yo quiero saber cuál es el volumen. Entonces yo lo que podría hacer es tener un recipiente y echarle agua y saber exactamente cuánto hay. ¿Cómo podría hacerlo? No sé, de pronto con una jeringa e ir ingresando agua a un vaso para saber con exactitud cuánto hay. Y luego desplazar, meter el pececito allá y observar cuánto sube. Entonces la resta del final, volumen final menos el volumen inicial me daría el volumen de esta cosa rara, que no tiene así como una forma definida fácil para aplicarle una fórmula, no se puede, toca así, digamos como con un experimento. Con el agua, meterlo en el agua. Eso, muy Entonces, bien. el agua es súper importante para poder determinar el volumen de los materiales, por ejemplo. Y acá es donde entramos con la primera propiedad importantísima del agua, que se llama la densidad. Entonces, habíamos hablado, Aleja, de lo que era la masa y de lo que es el volumen, ¿cierto? La masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, esté en estado sólido, líquido, gaseoso, no importa. Y el volumen es el espacio que ocupa ese cuerpo, ¿sí? Entonces, esta es la propiedad que nos puede explicar, Aleja, por qué el hielo flota en el agua. ¿Qué pasa ahí con el agua y el hielo? Bueno, entonces antes de irme para el hielo, ustedes van a, digamos, cuando tengan en su casa una monedita y un vasito de agua, van a hacer el experimento y es meter la moneda, dejar que la moneda ingresara al agua. ¿Qué pasará? ¿Será que la moneda flota o será que la moneda se hunde? ¿Qué piensan los muchachos? ¿Será que esa moneda es más densa que se va para el fondo o es menos densa que se queda arriba flotando? Yo creo, Aleja, que se va para el fondo. ¿Será que sí? Pues resulta que sí, pues si no es una moneda de chocolate, porque además que las monedas de chocolate de pronto son menos densas que el agua y se quedan arriba. Pero una moneda normal va a ir hacia abajo. Eso significa que la densidad de la moneda es mucho, mucho mayor que la del agua. ¿Qué pasa en el agua líquida con el agua sólida? ¿Quién flota? ¿Quién está arriba? ¿El hielo o está el agua líquida? ¿El hielo dónde está? El hielo está arriba, Aleja, o sea Eso que sería significa menos denso. menos denso que el agua líquida. Y eso es muy especial porque permite que haya vida en los lagos, en los mares, por allá en el Ártico, o sea, todo lo que sea frío. Entonces resulta que se congela la parte de arriba, pero ese hielo, a pesar de que uno cree que es súper pesado y es súper pesado, él es menos denso, él se va a quedar arriba, y no va a ir hacia el fondo. ¿Qué pasaría si se fuera hacia el fondo? Pues imagínate, Aleja, con los pececitos de los lagos, los animalitos que viven en el agua. Entonces, Morirían porque los estaría aplastando el hielo, porque si el hielo fuera más denso, caería sobre los animalitos. Entonces, miren que esta propiedad es muy importante que ocurra en el agua porque permite que haya vida así el lugar sea muy, pero muy, pero muy frío. Entonces, un experimento que pueden hacer para esta propiedad, para identificarla, es coger agua con un huevito y ingresamos el huevito al agua suavemente para que no se quiebre. Y nos damos cuenta que el huevo va hacia abajo. Pero resulta que usted saca el huevo y al agua le echa sal. Por ahí 3 cucharadas de sal, chu, chu, chu.
Entonces, como el agua ya no está solita, sino que tiene un montón de partículas de sal, resulta que el agua va a convertirse ahora en la más densa. Por lo tanto, el huevito se va a quedar en la parte de arriba. Listo, ese experimento es chévere y ahí se ve cómo cambia la densidad. Entonces, Andrés, ¿será que uno en el mar muerto, será que flota o no flota? ¿Cuál es el mar muerto? ¿Por qué le dicen el mar muerto? Bueno, lo llaman el mar muerto, Aleja, porque es un mar muy salado. Sí, tiene en un litro de sal aproximadamente como 450 gramos En un litro de agua, disueltos. un litro de En un agua. litro de agua tiene 450 gramos de sal más o menos, exacto. O sea, ¿cómo Y así? eso es muy denso, realmente es tan denso el agua, Aleja, que los animalitos allá no podrían vivir con esa salinidad tan alta. Bueno, entonces para que entiendan eso que acabo de decir, Andrés, sería coger un litro de agua y a ese litro de agua le echamos una libra de sal. O sea, y vamos a probar, ¿será que sabe bueno o será que sabe maluco? Es supremamente salado, tan salado que Muy no permite salado. que haya vida. Vamos a hablar de otra propiedad bastante chévere y se llama la solubilidad. Entonces usted piensa, Esa parte, Aleja, esta es dime, una parte muy chévere porque la química se trata de eso, de hacer experimentos, de estar mezclando cosas, de mezclar sólidos, de mezclar líquidos. Entonces aquí vamos a hablar de algo muy importante porque el agua se conoce como el disolvente universal y el solvente universal. Entonces en el agua se pueden hacer muchas reacciones químicas, es súper bacano. Entonces, ¿qué pasa, Aleja, cuando hablamos de disolver y diluir? ¿Qué será eso? ¿será que son lo mismo? Pues te voy a contar que no y les voy a contar a todos. Disolver se refiere, entonces, antes que nada, antes de decirles, les voy a hacer un ejemplo. Tenemos un pocillito con agua y vamos a hacer un café, pero como Andrés no sabe hacer café, Andrés solo sabe calentar arepas, entonces Andrés le echa 5 cucharadas de café a una tacita pequeña. ¿Cómo quedará el café? ¿Será que queda bueno o será que queda maluco? ¿Usted qué cree, Aleja, Andrés? ¿Cómo le quedó el café? le quedó súper oscuro, le quedó cargadito de café. Cargadito y ya, ¿cierto? Bueno, entonces resulta, chicos, que cuando uno ingresa sólidos al agua está disolviendo azúcar al agua, frutiño al agua, sal al agua, no sé, todas las cosas que sean sólidas y que vayan al agua se están disolviendo. Pero si a mí, por ejemplo, ese frutiño o esa sopa o cualquier cosa que le haya agregado al agua me quedó muy espesa, ¿yo qué hago? Le agrego más agua y cuando agrego agua estoy diluyendo. ¿Listo? Bueno, muy Entonces, así bien. arreglaríamos un poquito el café que hicimos. Si quedó muy Eso. oscuro, le echamos otro poquito de agua para que quede más clarito. Yo creo que hay que echarle bastante agüita porque te quedó muy, muy oscurito. Bueno, entonces, chicos, resulta que hay otra propiedad y se refiere, digamos, como a esto mismo. ¿Será que todo se quiere mezclar con el agua? ¿Usted qué cree? ¿Será que Aleja, sí o será que no? algunas cosas no se mezclan con el agua. Por ejemplo, el aceite. El aceite El y el aceite agua no se la llevan, no se no la se la llevan llevan. bien, no la Exacto. van Entonces, bien. hay algunas cosas que sí se la llevan muy bien con el agua y se mezclan inmediatamente. Y hay otras que son como más o menos. En el caso de los jabones pasa algo muy particular. Entonces, Aleja, contanos qué pasa con el jabón y el agua, porque es que se forman Claro. las burbujas. Bueno, antes de contarte, te voy a preguntar, ¿usted le da miedo de algo? Sí, Aleja, ¿De pues qué? de estar encerrado, cuevas, oscuridad, no sé, como esas cosas. Ay, yo creo que también le da miedo como de las serpientes y de las De la ranas. altura, A él de le la da susto altura, de estar en muchas una cosas. parte muy alta también. Entonces, dicen que cuando uno le da miedo de algo, dicen que uno tiene fobias. Y resulta que hay moléculas que también tienen fobia. ¿Y fobia a qué? Fobia al agua. Entonces, cuando ustedes escuchen que algo es hidrofóbico, significa que no la va bien con el agua. Entonces, ¿por qué estoy dibujando acá una cosa toda rara, como toda fea?
porque acá vamos a hablar un poquito de eso, de qué significan las fobias en las moléculas. Entonces, por acá tengo una señorita como una colita, como unas montañitas. ¿Usted las está viendo, Andrés? Sí, Aleja. Bueno, entonces resulta que los jabones están compuestos por una parte que parece una colita y tienen una parte que parece una cabecita, así como la estoy dibujando. Pero hay algo muy especial y es que la parte de la colita es hidrofóbica. Es decir, que no la va bien con el agua, no la va bien nada. La va mal con el agua. Esa parte de ahí es hidrofóbica. ¿Listo? Esa parte no la va con el agua. Entonces resulta que este es el jabón y está por ahí solito. Pero entonces llega el agua. ¿Qué pasará con el agua? ¿Por dónde se... ¿Qué hará el agua? ¿Será que el agua se viene por acá? No. Entonces la cabeza tendrá atracción por el agua. La ¿Será que la cabecita, esa cabeza sí? lonjecita. Entonces resulta que esa cabecita sí. Entonces toda esta partecita, toda esta parte es hidrofóbica, es decir, que no le gusta el agua, no le gusta para nada, pero tiene una cabecita, digamos esas moléculas tienen una parte muy especial que sí les gusta el agua. Entonces llega el agua toda tranquila por acá y se va a hacer en esta posición. ¿Por qué se va a hacer en esta posición? Porque Porque por le aquí, gusta la cabecita. eso se llama hidrofílica, por este lado es hidrofílica. Entonces, ella por acá, digamos que siente como una especie de atracción, por ahí, Feeling. por acá, eso, un feeling, muy bien. Pero digamos, en una gotita de jabón, uno no solo tiene una molécula de jabón, tiene un montón. Entonces, por acá se va a ubicar otra. ¿Por qué se va a ubicar así? Y no como la que acabé de dibujar. Porque por acá, por la parte azulita, es donde se entiende con el agua. Y como ella se acabó, el agua está ahí, entonces va a venir y va a ser como un sándwich. Entonces acá van a salir más corazones porque por ahí es donde se entiende con el agua. Y todos esos corazoncitos resulta que forman como una membrana. Van formando una membranita. Y esa membranita son las burbujas de jabón. Esa película que se forma son las burbujas de jabón. Así funciona. ¿Por qué uno no hace burbujas de jabón con el bicarbonato, por ejemplo? O con el tinto. O con frutiño. O con, no sé, con otra cosa. Porque no tiene la misma capacidad de como ensanduchar el agua. Es decir, que el agua sería la mortadela de ese sándwich formado por, el pan sería el jabón, el pancito sería el jabón. Eso, muy bien, pero no hay una sola mortadela, sino que está lleno. Muchos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, gracias a esa, digamos, esa estructura que tienen los jabones, permiten arrancar el mugre. Ellos se agarran del mugre y como una parte es chévere, como con las grasas, entonces permite que la grasa que esté en nuestra piel se vaya quitando. Pero otra parte de esa molécula le gusta el agua, entonces por eso se juega. Si no, no se jugaría, se te quedaría pegado. Si no, pasaría como si nos laváramos las manos con aceite, que sentimos que se nos desliza, no haríamos nada. Muy bien. Y resulta que algunos jabones son muy tóxicos para los ecosistemas. Es decir, algunos jabones alteran las propiedades del agua. ¿Cómo así? Entonces, esta propiedad es súper importante porque el agua es capaz de formar una capa pegajosa y elástica. Y es la culpable de que cuando uno no se tira a la piscina en clavado se dé el famoso planchazo. Una, porque sea un planchazo, Andrés. Porque se está golpeando con la superficie del agua, con esa piel que tiene el agua, pero que no la vemos a simple vista, pero que ahí está. Muy bien, mira que acá a la derecha tenemos un zancudito y él está parado sobre la superficie del agua.
Si lo vemos detenidamente, estamos observando que donde tiene cada una de esas paticas parece que estuviera como hundiendo esa capita que tiene el agua. Entonces, gracias a esa capita, algunos mosquitos y algunas arañitas ponen sus huevitos y viven ahí en el agua. Unos les dicen patinadores porque parece que estuvieran patinando, como patinando sobre el hielo, pero están patinando sobre el agua líquida. Pero entonces resulta... Aleja, y hay unos animalitos que pueden correr por el agua, el lagartus Jesucristo. Ese basilisco es capaz de caminar por la superficie del agua, gracias a esta fuerza de tensión superficial. Esta propiedad es súper importante, muchachos. ¿Qué tal si lees alguna de las preguntas? Bueno, antes de leer las preguntas, terminemos con esta propiedad. Entonces resulta que cuando nuestros desechos van a los ríos, alteran esta propiedad y lo que hace el jabón es dañar esa capita que tiene el agua, la daña, la rompe y no existe. Es decir, que esos animalitos que estén ahí en el agua es un indicio de que el agua no está muy contaminada por los seres humanos. Es decir, los jabones que utilizamos no están llegando a esas fuentes de agua y permite que haya tensión superficial. También es importante saber por qué los barcos tienen una forma característica. Es para poder romper como esa capita y avanzar. Si los barcos tuvieran otra forma, no avanzarían. Si fueran, por ejemplo, redondos, no avanzarían, se quedarían dando vueltas. Se quedan ahí dando vuelticas. El experimento es colocar un clip sobre la superficie de agua, un vasito con agua y colocamos un clip. Y al agua le agregamos un poquito de jabón y observamos qué pasa. Total, Aleja. Entonces, contanos sobre otras propiedades así que sean como de atracción con el agua. ¿Y no quieres leer alguna pregunta en este momento? Aleja. Lea a ver alguna pregunta. Si quieres, terminemos, que ya nos faltan solo 2 propiedades y... Bueno, dale. Terminamos. Hágale pues. Entonces, resulta que hay otras propiedades muy chéveres y son las encargadas de que el agua sea pegajosa. ¿Cómo así que pegajosa? Pues como si se pegara a otras cosas, ¿o qué? Sí, pues resulta que ella es capaz de quedarse pegadita como de las hojas, de las telarañas, de las ventanas, de los parabrisas. Ella se queda un rato pegadita hasta que luego se va a deslizar. Si ya pesa mucho, se va a deslizar. Y esa propiedad se llama adhesión. Adhesión, es decir, que es capaz de adherirse a las cosas. ¿Listo? Como un ejemplo. Usted acabaron de almorzar y resulta que colocaron los vasos de vidrio uno dentro del otro y se dan cuenta que cuando los van a quitar no es tan fácil. Resulta que el agua actúa como un pegante, pega esos dos vidrios, los deja tan pegados, que es muy complicado sacar un vaso dentro del otro. Hay que hacerlo con cuidado. Eso, con mucho cuidado, con la ayuda de un adulto mejor. Listo. ¿Y qué es la cohesión? Entonces resulta que las gotitas de agua no solo se agarran, sino que se van acumulando. Es decir, hay una gotita de agua y empieza a llover. Lo que va a hacer inicialmente es ir acumulando. Es decir, se va llenando más esa gotica de agua, más, hasta que pesa mucho y cae. Hay un experimento para ver esa propiedad. Sí, Aleja. ¿Cuál es? Contanos. Por ejemplo, tener una moneda y un goterito. Entonces, en el gotero vamos a colocar agua y vamos a adicionar lentamente, gota tras gota, en la moneda para ver la cantidad de agua que es capaz de soportar la moneda. Puede ser una moneda cualquiera de 100 pesos. Por ejemplo, en el museo hacemos este experimento con moneditas de 100 y hemos logrado adicionar 60 gotas en la superficie de la moneda sin que se derrame el agua. Es algo impresionante porque ahí se pueden ver estas fuerzas de atracción actuando entre sí. O sea, actúan de la mano. Todas las propiedades químicas y físicas del agua están ahí actuando al mismo tiempo. Es algo muy interesante y lo pueden hacer en sus casas. Solo necesitan un goterito y una monedita. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a ver una imagen acerca de esas dos propiedades. Entonces, que una gotita, acá a la izquierda, una gotita de agua se una a otra gotita de agua para hacerse una gota más grande, se llama cohesión.
Y si esa gotita se agarra de una superficie, se llama adhesión. ¿Listo? Gracias a esas dos propiedades les contamos que el agua es capaz de ir en contra de la gravedad. Se unen esas dos propiedades más la capilaridad. ¿Qué será la capilaridad? ¿Usted qué cree, Andrés? Entonces la capilaridad es una propiedad que permite que el agua pueda arrastrarse por unos pitillitos muy pequeñitos, se llaman capilares. En el caso de las plantas, se llaman xilemas. Pero esos pitillitos que están ahí en el tallo de la planta, que están desde la raíz hasta la parte más alta del árbol, por ahí es donde el agua empieza a subir, a escalar. Es como la escaladora perfecta. Pero no todas las sustancias, Aleja, pueden hacer eso. O sea que eso es algo más especial del agua. Mucho más especial, por eso es tan increíble que es capaz de viajar en contra de la gravedad. Acuérdense que la gravedad nos tira hacia abajo, hace que nosotros estemos unidos a la Tierra, pero ir hacia arriba es viajar en contra de la gravedad. Y esto es algo súper increíble que puede hacer el agua. Y es por eso que en los árboles muy grandes el agua puede ir desde el suelo hasta la parte más alta de él. Porque si uno vive en un edificio, Aleja, ¿qué hacen en los edificios? ¿Cómo llevan el agua hasta el edificio que por allá tiene 20 pisos? El del piso 20 también se baña, créanme que sí. Claro Y que se sí. baña porque resulta que abajo va a haber un sistema de bombeo, es decir, un aparato que le hace dar impulso al agua para que suba hasta allá, hasta el último piso. Pero hay un gasto de energía. Eso no es gratis, o sea, el agua no va a ir así como, ay, me voy a ir hasta el piso número 20, no. Es porque alguien le está dando como una patada, como hágale pues, muévase, rápido, punto. Le da una patada pero súper dura, entonces hace que el agua suba. Listo, le aumenta la velocidad, como darle una patada a un balón, por ejemplo, pero en este caso sería hacia arriba. Listo. Y en las plantas no tienen esa, digamos, como ese sistema de bombeo, no la tienen, sino que el agua, debido a sus propiedades, es capaz de escalar por esos tubitos. Bueno, muy bien. Entonces, para esto podemos hacer un experimento muy simple y es colocar 3 vasos con agua y con 3 colores diferentes. Lo que vamos a hacer es coger una servilleta de cocina, digamos, torcerla, formar, digamos, como algo más durito, más firme, y lo vamos a introducir así como se ve en la imagen, y vamos a darnos cuenta que luego de un ratito estamos observando que el agua va escalando, va subiendo. ¿El agua puede subir por todas las superficies? No, pero por el papel sí es capaz. Entonces, luego de un rato vamos a identificar que en la mitad del rojo y del verde se va a hacer el naranja. Y en la mitad del amarillo. Sí, perdón, del rojo y el amarillo, el naranja, muy bien. Y vamos a ver que en la mitad del amarillo y el azul se va a hacer el verde. Entonces, mire que se están encontrando sin necesidad de que haya una fuerza que la suba como tal, no, sino son sus mismas propiedades. Y aquí es donde actúa la fuerza de adhesión y cohesión, porque recuerden que si el agua no se puede adherir a un material, pues entonces no podría subir o escalar el árbol, ¿cierto? Gracias a esas propiedades es que el agua puede escalar. Muy bien, entonces vamos con la última propiedad que se llama el calor específico. ¿Qué será el calor específico? Pues les cuento que nosotros no nos volvemos chicharrón ni nos volvemos crispeta gracias al agua. ¿Cómo así? Pues allá está el señor Sol dándonos toda su energía sin parar, y resulta que esa energía es capaz de llegar hasta el último planeta. Significa que nosotros, que somos el tercer planeta, que estamos más cerca al Sol, estamos recibiendo mucha, pero mucha energía. Pero el agua es como una capita protectora. El agua se empieza a robar esa energía que viene del Sol y se va quedando con ella. Entonces, ¿cómo así que eso tan raro? Pues resulta, chicos, que cuando uno tenía fiebre o cuando le da fiebre y la mamá le coloca las medias mojadas o le coloca un trapito en la frente mojado, la mamá lo que quiere es robarse el calor. El agua es capaz de robarse el calor y dejarlo para ella. Es como si fuera como una capita protectora. Entonces, Andrés,
¿Hay algún experimento para identificar mejor esta propiedad? Sí, Aleja, por ejemplo, colocar un globo inflado con aire en una vela encendida, veríamos que la bomba estalla inmediatamente. Apenas el aire siente esa energía, ese calor, se excitan esas moléculas y tratan de expandirse. Recuerden que los gases por lo general tratan de expandirse, entonces la bomba se estallaría fácilmente. Pero cuando adicionamos o colocamos una bombita con agua, el agua es la que absorbe la energía de la llama y la bomba no se va a estallar. Lo pueden hacer en casa, es muy chévere, se van a dar cuenta de la cantidad de energía que es capaz de absorber el agua. Otro ejemplo, Aleja, cuando vamos a preparar algo en la cocina, por ejemplo, si colocamos a calentar agua, hay que esperar un buen rato para que se caliente el agua. En cambio, para hacer un huevo, uno le echa mantequilla y la mantequilla se calienta de una y el huevito está inmediatamente. Entonces el agua actúa como un termorregulador de la temperatura de la Tierra, es impresionante. O sea que tener tanta agüita en el planeta es muy beneficioso porque ella lo que hace es robarse ese calor que viene del sol. Por eso cuando uno se mete a una piscina de noche puede sentir todavía el agua caliente si estuvo todo el día ahí. Y otra cosa importante con esta propiedad del agua es que el agua no hierve. O sea, usted no ve ni el océano, ni la piscina, ni el agua hirviendo y está recibiendo todo ese calor y ella no hierve como tal, así que uno la vea como, ay, está hirviendo, no. Entonces esa propiedad, digamos, esa capacidad de absorber calor es muy, muy, muy chévere. ¿Listo? Bueno, acá terminamos entonces las propiedades, vamos a mirar las preguntas. La idea es ir respondiendo para que aclaremos todo. Aleja, muchas gracias, estuvo muy divertida la charla. Vamos a ver qué preguntas hay por acá. Juan Pablo Grisales Posada nos pregunta si los átomos están vivos. Aleja, ¿los átomos No, estarán vivos? no. Los átomos no están vivos, forman la vida. Todo lo que está vivo está formado de átomos y lo no vivo también, todo, absolutamente. Vea, ese pez, También ese tiene pez átomos también y no tiene. está vivo. Ajá. Bueno, mira, yo tengo acá, sí, y si uno a una moneda le echa sal, flota. No, le tenemos que echar sal, es al agua, mucha sal para que soporte el peso de la moneda. Listo, pero Pero por sería, lo general, es las mucho monedas más. que son metales son muy pesadas, son muy Es, densas. Por acá, ¿por qué la Tierra no tiene gravedad? La Tierra sí tiene gravedad y es mucho mayor que la gravedad de la Luna. ¿Sí? Entre más grande, más gravedad. Por ejemplo, el Sol es el que más gravedad genera, ¿cierto? Por eso al mismo tiempo los planetas están orbitando al Sol. Pero la Tierra también tiene gravedad, muchachos. bueno, Aleja, por acá me preguntan, ¿se puede mezclar hidrógeno con litio? Sí, sí se puede mezclar. Eso produce hidruro de litio, unas cosas pues más por allá como avanzadas, pero sí se puede mezclar y se produce un sólido. Listo. Dice, soy Daneri de Fe y Alegría. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando algo tiene aire por dentro flota en el agua así pesa? Porque el aire lo que hace es disminuir su densidad, o sea, el aire es por menos eso denso, está arriba. por eso se va hacia arriba. Aleja, ¿cuántos átomos hay en un ser vivo? Muchachos, millones de átomos, millones. Y como todos somos diferentes, tenemos cantidades diferentes, pero muchísimas, millones, millones. En Yo una creo sola que molécula de ADN pueden haber la cantidad de átomos que de estrellas en toda nuestra galaxia. Algo maravilloso. Aleja. dice, tengo una pregunta, ¿la gasolina se mezcla con el agua? No, No. no se mezcla. Resulta que la gasolina es, digamos, un compuesto que tiene menor densidad que el agua, se ubica arriba del agua y sería, por ejemplo, como usted vivir en el primer piso
e intentar hablar con la persona del piso número 20 sin celular, sin WhatsApp, sin poder gritar. O sea, usted desde su pieza quiere hablar con el del piso 20. Como él está por allá arriba y el agua por allá abajo, ellos no se mezclan. Además, son sustancias distintas, entonces no se mezclan. Ese es el gran problema con los derrames, porque los derrames forman como una capa en las fuentes hídricas y ahogan los peces. Es como si les pusieran una sábana encima. Eso hace la gasolina y todo lo que sea sus derivados, pues los derivados del petróleo. En otras palabras, eso es una contaminación muy delicada, mezclar agua y gasolina. Y ahí también respondo la pregunta de por qué el agua y el aceite no se juntan. Son sustancias distintas y de densidad diferente. Listo. Aleja, ¿qué animales pueden sobrevivir en el agua salada? Los animales del océano, por ejemplo, los delfines, las ballenas, tiburones, pulpos, calamares. El océano es agua que es salada. No tanto como la del Mar Muerto, pero sí tiene sales. Entonces, todos esos animalitos pueden sobrevivir en el agua salada. ¿Cómo es el virus del coronavirus? Entonces, es como, o sea, ¿por qué uno se lava las manos? ¿Por qué lo mandan a lavarse las manos? Entonces, más que nada les respondo eso. Resulta que el virus es como esta esferita, pero está lleno como de unos chuzitos. Como de coronitas. Eso, como de coronitas, por eso se llama corona. ¿Listo? Y esas coronitas son las encargadas de quedarse como incrustado, de quedarse pegado. Miren que si yo esta pelota me la intento dejar en la mano, no se me pega, ¿cierto? Pero si esta pelota estuviera llena de espinas y yo me la pongo así, ella se me va a quedar clavada. Eso mismo pasa con ese virus. ¿Por qué te dicen que te laves las manos? Porque ese virus está hecho de una capita que es grasosita, digamos. Entonces, cuando el jabón se mezcla con ese virus, lo que hace es como robárselo, como arrancármelo de la mano, se lo roba y se juega. Listo, se va con el agua. Igual en torno al coronavirus, muchachos, pues todavía está en investigación un montón de cosas. ¿Listo? ¿Cuántas propiedades tiene el volumen? ¿Cuántas propiedades tiene el volumen? Aleja, pues la densidad, por ejemplo, está asociada a esa propiedad, al volumen. Lo que pasa es que hay otras propiedades también, pero ya son un poquito como más. Otra propiedad que tiene en cuenta el volumen es, por ejemplo, usted deja la llave abierta y ahí se está midiendo cuánto volumen de agua pasa por cierto tiempo. Eso también. El volumen específico, por ejemplo. Ajá. Y como acá dicen otra pregunta, ¿cómo es la bacteria del coronavirus? Los virus y las bacterias son como este pez y esta bolita. Este señor serían como las bacterias que son más grandes y estos pertenecerían al grupo de los virus. Miren que este señor pez y esta esferita no se parecen, o sea, son grupos distintos. ¿Listo? Los virus son virus, las bacterias son bacterias, es diferente. Porque si todo está hecho de átomos, las cosas son de diferentes texturas. Porque resulta que los átomos conforman las moléculas y todas las moléculas son diferentes. Es decir, el agua es muy diferente al aire. El agua es muy diferente al material con que está hecho, por ejemplo, esta hoja de papel. Son cosas distintas. Listo, la textura está definida dependiendo de lo que esté hecho el material. ¿Listo? Total, Aleja. Por acá también les hacemos una invitación a que visiten nuestra página web y descarguen el material educativo. Es un material súper chévere que puede servirles como herramienta para alguna clase.
También nos preguntan si pueden ver la charla después. Sí, por el link que accedieron, ahí pueden volver a ver la charla, muchachos. Y si no, está en el canal de la Fundación EPM, va a estar publicado como más o menos en una semana todas las charlas. YouTube. Sí. Dice, otra pregunta, ¿hay más personas o hay más átomos? Hay más átomos, porque los átomos son más pequeños y es lo que conforma toda la materia. ¿Por qué las bacterias son tan pequeñas? Una muy buena pregunta, ¿por qué son tan pequeñitas? Realmente la vida nace a partir de esa evolución, ¿cierto? Los seres vivos primitivos eran muy pequeñitos, eran microorganismos de una sola célula y empezaron a evolucionar hasta volverse multicelulares. Y ya los organismos de formas complejas como nosotros, pues estamos llenos de microorganismos y llenos de macromoléculas y de átomos, y ya somos mucho más diferentes, ¿cierto? Realmente, ¿por qué tan pequeñitas? Porque así se dieron las condiciones adecuadas para que esa macromolécula se convirtiera en una célula o en un ser vivo. Y para que ellas crecieran, pues tendría, o sea, habría que evolucionar, un cambio, listo, o sea, ya no van a cambiar así de la noche a la mañana como tal, hay que cambiar, digamos, como sus condiciones y eso es complejo, ¿cierto? Y además sobrevivir así como tal tampoco es tan fácil. Bueno, ¿qué pasaría si uno sembrara plantas en el espacio? En ¿Qué el necesita una espacio, planta para vivir? a ver, necesita algo muy importante, luz, ¿cierto? Necesita CO2. CO2 para respirar, porque ellas respiran al contrario que nosotros. Entonces, en el espacio, muchachos, pues la cantidad de elementos no son tantas, luz sí hay, pero es muy difícil pues que en el espacio tengas las condiciones adecuadas para que te crezca una planta. Es muy difícil. Una planta necesita luz, necesita CO2 y necesita un sustrato, ¿cierto? Y agua. Y eso, y no lo No tenemos, lo no hay. reunimos las condiciones. Sobre todo necesitamos de la luz. Dice, los átomos son las partículas que construye la materia. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Todo está hecho de átomos. Es como la unidad fundamental. Muy bien. Bueno, Aleja, yo no veo más preguntas por acá. Igual estuvieron muy participativos. Muchas gracias a todos por participar de la charla. Espero que les haya gustado y nos veremos en una futura sesión de Museo para Profes. Como les Claro contó que Aleja, ¿cuál es la próxima sesión? vamos a dar, Microbiología. sí, microbiología. Microbiología. Va a ser Entonces, muy ojalá les chévere. guste muchísimo. Bueno, Aleja, muchas gracias. Nos veremos en otra sesión de Museo para Profes hablando de química y pues que descansen y tengan un feliz día. Chao. Bueno, chao muchachos.